y es un video a velocidad X-Wing. Hey o welcome til Plastic Love. Hola y bienvenidos a esta tu comunidad de Plastic Love. Y hoy venimos con ese set de Rebuild the Galaxy, con el set número 75393, el TIE Fighter y el X-Wing Match Up, que este es un set de los cuales nos trae esta serie animada nueva de Lego Star Wars, el cual nos permite mezclar nuestras naves de X-Wing y el TIE Fighter en una forma muy novedosa, muy curiosa y bastante divertida. Como vemos aquí en la parte superior de la caja, podemos ver de qué se trata. Si quieres saber un poco más al respecto de la serie, te invito a que la busques y la veas. Es una serie bastante entretenida, muy familiar, para aquellos que nos gusta de pronto compartir en familia este tipo de películas o series, porque creo que es una serie ya que me dio ese sabor de que iba a haber una segunda temporada. Está en Disney Plus. Y aquí tenemos el set. Tenemos las minifiguras y las naves en su versión original. Lo primero que me gustaría de pronto resaltar de esta construcción es que me gusta mucho la calidad de las construcciones y su estética. Sobre todo me gusta que en versiones anteriores, la última X-Wing que nos entregaron, realmente esta parte de la nariz no me convencía en lo absoluto. De hecho, me creaba bastante conflicto y por eso fue que nunca la quisimos adquirir o unir a nuestra colección. Considero, a pesar de que esta no es una referencia de un X-Wing conocido, ya saben, dentro de la saga, como podría ser el Rojo 5, el Rojo 3 y todas estas naves tan icónicas que vemos dentro de la saga, quiero aclarar que esta es la posibilidad excelente para que podamos hacer inclusive una customización de una de esas tan queridas naves. Me gusta también que el TIE Fighter, a pesar de que modifica un poco su aspecto, combina perfectamente con las demás TIE Fighter que ya nos han entregado recientemente. Y con reciente me refiero a 1, 2, 3 años más o menos. Nos han entregado unos TIE Fighter bastante bonitos, bastante destacables y que combinan, a pesar de sus diferencias de técnicas de construcción, de muy buena manera. Pero vamos entonces a ver un poquito de comparativas, detalles de estas naves. Bueno, aquí tenemos el TIE Fighter. Como vemos, es una nave bastante bonita. Vemos que tiene en esta ocasión, en vez de tener disparadores en este sector, los tiene en sus laterales, lo cual hace que se vea un poco diferente, pero no me molesta en absoluto. Vemos que continúa con versiones anteriores en las técnicas en las que están construidas sus alas, y vemos que el ingreso a la nave sigue siendo por el mismo sector. No hay mayor cambio en eso, excepto que si nos fijamos bien en este sector ya no vemos una ventana del todo transparente, sino que realmente vemos que lo que hace esta parte es ocultar de cierta forma el interior, el cual ya es una placa redonda por dentro. Entonces no alcanzamos a ver al piloto como si ocupábamos en otras versiones, o en esta versión en específico. Vamos a traer aquí la del set 75300, si no estoy mal, la cual es del año 2021, y esta si podemos ver al piloto fácilmente. Tal vez la cámara en este momento no nos ayuda con ese efecto, pero vemos también las diferencias como en la estética, en su redondez. Definitivamente esta me gusta un poco más, pero entiendo perfectamente por qué las modificaciones estéticas que tenemos con esta TIE Fighter y también con el X-Wing, para que se puedan realizar esa jugabilidad de combinación, lo cual me parece genial, ya que por ahí hay un video preocupándose un poco sobre si Lego está abandonando y dejando aparte lo que es la construcción de set dirigidos hacia niños. Que me gustaría, de hecho, ahora que estamos hablando de esto, hacer un video analizando este comentario. Vemos como que el tamaño realmente no se modifica con respecto a las alas, pero sí las cabinas la vemos un poco diferente. En esta versión pues tenemos el ingreso
del piloto por la parte delantera, y la forma de ingresar es tanto por arriba como por abajo, lo cual esto hace un poquito, no sé si mejora en este aspecto. Yo creo que la jugabilidad no se ve realmente afectada por esa diferencia. A la hora de la posibilidad de posar las dos naves, como es en nuestro caso, juntas en una especie de simulación de ataque o de persecución, queda muy bien, combinan perfectamente. Las reconoces que son de Star Wars, reconoces que son TIE Fighter y reconoces fácilmente pues de que son un equipo, digámoslo así. Vemos la diferencia de las técnicas en estas construcciones. Realmente, si la analizamos, es que te das cuenta a primera vista que hay una diferencia, pero en una exhibición y, como dije, en conjunto no vas a notar ninguna diferencia en las naves en ese aspecto. En la parte de atrás vemos igual que hay una leve diferencia. Ya esta es cuestión de gustos, si te prefieres una forma u otra. Claro, siempre está la posibilidad de hacer modificaciones, pero recuerden que tal vez las modificaciones podría causar de que la combinación de las naves con el X-Wing, que es una de sus jugabilidades y sus características más importantes, se vea perdida. La forma de hacer la transformación es a través de estas dos piezas que vemos aquí en los laterales de las alas. Las desprendemos de forma muy fácil y con eso ya tendríamos la posibilidad de desprender el ala del X-Wing. Como podemos ver aquí, es de la misma forma en sus dos laterales. Igual la forma de construirlo y volverlo a su posición original es la misma. Colocamos de nuevo la nave y queda otra vez totalmente firme para la jugabilidad. En lo que es la solidez y la estabilidad de juego y la jugabilidad, me parece que tienen un 5 de 5, porque no se pierde a pesar de que tengamos esos pequeños cambios o deformidades. Pasemos bien ahora a lo que es el X-Wing. Bueno, aquí tenemos el X-Wing, una nave que considero que ha tenido unas mejoras bastante importantes y destacables. Por ejemplo, volvemos de nuevo a este tipo de nariz. Dejaré imágenes por aquí. ¿Cuál era la nariz que tenía el X-Wing anterior? No recuerdo en este momento el número del set de ese X-Wing, pero definitivamente prefiero mucho más esta. Me parece más natural, me parece más, no sé, dígame clásico, pero es como las formas que teníamos anteriormente en otros X-Wing. Ahorita haremos una pequeña comparación con un pequeño mod que tengo yo por aquí de X-Wing, que de hecho es mi Rojo 5 en la nave de Luke Skywalker, pero enfoquémonos en esta nave. Me gusta mucho también la forma en que se lograron este pequeño, como llamarlo, detalle de textura, donde ya no es una nave del todo plana, sino que tiene cierta estructura con ciertos perfiles que sobresalen de la nave de forma muy adecuada. Vemos también la clásica forma del X-Wing, como mencioné, no demuestra que es ningún X-Wing en particular, no es ninguno del código rojo del cual hemos hablado, como el Rojo 3 o el Rojo 5, sino que es un X-Wing, digamos, que tú podrías personalizar en ese caso. Vemos que tiene también el clásico compartimento para guardar a nuestro astrodroide, el cual este en especial tiene un nombre bastante bonito y curioso, digno para cualquier fan del Lego Star Wars. Entonces ahora veremos más adelante las minifiguras. Tiene también para su piloto, que también es un piloto, digámoslo, no refiriéndome de él de forma despectiva, pero es un piloto genérico. Vemos la clásica pieza que sirve como para cabina para este X-Wing, los motores, y vemos estos dos lanzadores en sus alas, el cual pues funcionan de la misma forma de siempre. Lanzamos por acá, denme un segundo, ahí se escuchó el lanzamiento del proyectil. Y la forma de abrir es, en esta ocasión, esta nave no es a través de palancas, sino a través de movimientos muy simples, digámoslo así, para abrir las alas. Igual funciona de muy buena forma. Ya para los más puristas podríamos ver algunos detalles ahorita con la comparativa. La forma de cerrarla, de hecho, es la misma, también muy rápida. Hay que fijarse pues de las alas que alineadas de forma correcta y adecuada. En la parte de atrás vemos algunos detalles muy característicos de esta nave, con piezas nuevas y nuevas técnicas, eso sí, pero igual dándonos las formas muy reconocibles de lo que es una X-Wing. Vemos los 4 motores de esta hermosísima e icónica nave.
Aquí ya vamos a un detalle que tal vez no es de agrado de muchos, me incluyo entre esos, y es el tren de aterrizaje, un tren de aterrizaje larguísimo, pero el cual tiene explicación en lo concerniente a este set, y es que tienen que ser así de largas para poderlas combinar con la TIE Fighter y que las patas o los trenes de aterrizaje de las naves ¿cómo llamarlo? No estorben a la hora del aterrizaje, de posarlas, de jugar con ellas, aunque tengo que admitir que eso en estética, al menos en la nave, teniéndola así sola, puede crear un poco de conflictos. La forma de guardar al menos el tren de aterrizaje delantero es muy clásico, ya lo hemos visto de pronto en otras naves, aunque sí se nota un poquito que le falta, no sé, que no queda tan bien. En la parte de atrás, en cambio, es este modo que, para serles sinceros, no me molesta mucho, siempre y cuando no recuerde que esos son los trenes de aterrizaje. En la parte de abajo vemos que no afecta en mayor aspecto de esa parte, pero que a la hora de, no sé, de posarla tal y como es, como la X-Wing, creo que sí crea conflictos. La verdad es que esta nave la tenemos exhibida en una posición de vuelo, entonces esos trenes de aterrizaje no molestan y se ve mucho si lo que tú quieres es un diseño pues de exhibición. En ese caso, Alex Wing combinado con el TIE Fighter, creo que en lo que es el aspecto o la exhibición, creo que le bajan un puntico, pero no un puntico porque esté mal realizado o mal elaborada la solución. No. Es una solución que en el juego se ve reflejado el por qué sucede. Y entonces en ese caso, tanto en la jugabilidad y el diseño sí se lleva un 5 de 5. Vamos a ver entonces la comparativa con otra X-Wing para que veamos algunas diferencias. Bueno, este es mi Rojo 5, una nave de la cual ya lleva muchísimos años con nosotros y es básicamente una mezcla de hecho de dos sets de Lego Star Wars. Una nave en la cual hicimos combinaciones, como verán es nuestro Rojo 5, la nave de Luke Skywalker, y es una combinación, como mencioné, de varias naves porque había una parte en las naves de esta época las cuales nunca me terminaron de convencer. Una era de hecho parte de la nariz, me gustaba mucho de una de ellas, pero me gustaba, y que tal vez por algo de nostalgia, me gustaba mucho su sistema de apertura de las alas, que es a través de este engranaje que también veíamos también en la nave del AR-170, la versión más viejita que les mostré en el video anterior. Y en este X-Wing yo quería mantenerlo por esto de la nostalgia, entonces por eso hice una combinación. Aquí, para algunos que de pronto ya tengan alguna de estas dos naves de X-Wing que conforman esta única X-Wing, podrán ver los detalles, los parentescos y más o menos cómo y de dónde me inspiré para hacerla. En el área de los motores, a lo que me refería ahora hace un segundo, la apertura es como más simétrica, vemos que hay una separación de los motores, lo cual no sucede con esta nueva X-Wing. Es un detalle realmente insignificante, pero es bueno que lo tengas en cuenta. Como puedes ver, a la hora de separar las alas, casi que los motores se mantienen en la misma posición, y es por esta nueva técnica que utiliza Lego para darnos esta jugabilidad con este set. El aterrizaje o el sistema de aterrizaje de esta nave, que de hecho también es un poquito largo, pero como pueden ver se oculta y se maneja de mejor manera, al menos para nuestro gusto. Es una nave grande, sí, si la comparamos inclusive con la otra X-Wing, es un poquito, unos cuantos centímetros de diferencia, tanto en la punta como en las alas. En esta nave yo agregué algunos detalles de otro set, como pueden ver las flechas, podemos ver aquí algunas piezas muy clásicas de lo que era Lego Star Wars, tanto en esta parte como en esta partecita de acá abajo. Vemos detalles de los motores, vemos el compartimento de R2 y vemos a nuestro piloto, que en este caso obvio es Luke Skywalker. Esa sería como la diferencia. Si tú tienes una nave un poco más clásica, el cual, a pesar de que este no es un set del todo oficial en el sentido de que es un mod, digamos, porque inclusive no lo trato como un mock,
porque no sé, guardo y tomo ideas de varias construcciones que inspiran a esta nave, pero considero que a la hora de compararlas pues nos podemos dar una idea un poco más aproximada de la estética y de las modificaciones que tiene esta nave. Definitivamente las dos me gustan muchísimo en este momento que las tengo. Ya también tengo que admitir, yo sentía que necesitaba una versión más bonita. Yo sé que ahora vendrán algunas versiones diferentes del X-Wing, pero no sé, igual no sabes qué viene realmente en el futuro, y pues nos quisimos arriesgar con esta nave, y es una nave de la cual recomiendo muchísimo. Seguro no se van a arrepentir, tanto en lo estético, en la jugabilidad y en, ¿por qué no?, la diversión. Veamos pues entonces cómo sería el cambio o la combinación de entre el X-Wing con el TIE Fighter. Se olvida mencionar que la forma de quitar las alas del X-Wing es de hecho la misma forma en que se quitan las del TIE Fighter, a través de estas dos piezas que vemos por aquí abajo. Entonces vamos a ello, vamos a hacer el intercambio. Espero que no se disparen los dardos, así que se los vamos a quitar primero, porque a veces es un poco molesto que estoy haciendo los videos grabando y después tengo que buscar los dardos, y es una locura encontrarlos. ¿A quién no le ha pasado eso? Entonces vamos a los cambios. Bueno, bien, aquí tenemos las dos naves. Ay, no recuerdo realmente el nombre que utilizan en la serie, pero aquí podemos ver por qué ya la utilización de esas patas tan raras en el X-Wing, pues básicamente ya aquí no utilizarías más esa patica, porque pues queda algo corta, como pueden ver aquí en la imagen. Entonces lo tendríamos así, y tendríamos esa nave igual. Un poco graciosa, pero definitivamente si tú la quieres exhibir así, creo que es un boom. Sería un toque irónico y burlesco y divertido de exhibir la nave, pero igual me parece genial. Creo que se ve muy bien si la vemos de esta forma. Con el X-Fighter o TIE X-Wing, digamos, vemos que la apertura de las alas aún sigue siendo posible, sin mayor complicación de mecanismos que de pronto vuelvan el ser un poco, no sé, más engorroso, más, inclusive más costoso. Vemos que funciona bastante bien. Podemos hacer también el guardado del tren de aterrizaje, e inclusive sí, tengo que admitir que es una estética muy interesante la que nos da esta nave de esta forma. El acceso de los pilotos sigue siendo el mismo, y también la jugabilidad sigue siendo igual de estable en las dos naves, en cualquiera de sus formas o formatos o modos. De la forma de aterrizaje, como ven, es muy estable para las dos naves, y quedan perfectamente combinadas, y ya te da la posibilidad de crear tu mundo favorito de esta saga tan hermosa que es Star Wars. Creo que es una oportunidad única y maravillosa, que nos recuerda que Lego sigue siendo una fabricante de juguetes, de sueños, de fantasías para tanto niños y adultos. Así que esta sería la combinación. Antes de terminar, quiero agradecerte por acompañarnos en este video, pero antes de irnos vamos obviamente a revisar las minifiguras. Y aquí tenemos nuestras 5 hermosas minifiguras, las cuales vamos a detallar una por una. Y empezamos pues con nuestro piloto rebelde, un piloto rebelde con unos muy bonitos detalles, tanto en su pecho como en sus piernas. Quiero aquí resaltar un poco los detalles del casco, detalles como esas barritas en el casco, en la parte frontal. También vemos marcas y la marca de los rebeldes en su lateral. Vemos detalles clásicos en su espalda y otros detalles más en lo que es el otro lado de su casco. Una minifigura bastante bonita, con una muy buena impresión en su rostro, y un rostro alternativo también, de una boca un poco más abierta. No vemos detalles en lo concerniente a sus brazos, pero creemos que es una figura bastante bien hecha, con buenos detalles, y una opción más
para aumentar nuestro ejército de pilotos rebeldes y, por qué no, nuestro escuadrón de X-Wing. Saltamos al lado oscuro de la fuerza con nuestro piloto de caza TIE y vemos que es un piloto que ya hemos visto anteriormente, aunque eso no le quita de que venga con muy buenos detalles, tanto de impresión en sus piernas, con unos bolsillitos ahí muy prácticos, un bonito y destacado cinturón, también con algunos accesorios de respiración que combinan muy bien con la impresión en su casco. Vemos también que tiene algunos detalles en la parte de atrás de la minifigura. En esta ocasión tampoco tenemos detalles en sus brazos, pero sí venimos con una expresión que nos demuestra que tal vez es una chica dispuesta a enfrentar a esos crueles rebeldes. En esta ocasión, con esta minifigura, lamentablemente no tenemos un rostro alternativo, pero vemos que el rostro que nos regala esta pequeña imperial es bastante bonito y serio. Pasamos ahora con Jessie Scala. Jessie trae un bastón muy de Lego para tal vez aparentar estos bastones que utilizan los moradores de las arenas o los Tusken. Esa pieza, de hecho, o ese tipo de construcción viene de hecho con el Tusken que nos dieron en la última colección, creo que con el Mandaloriano, el cual es ese set que viene con una ballesta. Dejaré imágenes por aquí al set al cual me refiero. Si lo quitamos para ver un poquito en detalle sus impresiones, vemos que trae muy buena impresión en su pierna, siendo totalmente asimétrica. También vemos detalles en sus pies y unos bonitos gogles que cuelgan de su cuello. Viene con este hermoso cabello así rizado tan bonito y también con algunos detalles de impresión en su espalda en varios tonos, tanto azules, cafés y un beige tipo arena más o menos en su pantalón. Como rostro alternativo vemos que viene un rostro preparado para el combate y dispuesto a lograr sus objetivos. Esta entrañable compañera de nuestra siguiente minifigura. Y tenemos entonces aquí a Sig Gremlin, el cual viene también con un bastón, el cual utiliza para pastorear a sus criaturas en esta bonita película. También vemos como accesorio esta pieza, que es la pieza o el holocron que mantiene la estabilidad de su universo y de los demás universos. No quiero dar más spoilers al respecto. Viene no con tantos detalles, pero con unos detalles respetables. Vemos por ejemplo que en la impresión de su pantalón recuerda mucho a esos pantalones de las series ya clásicas de Han Solo, que inclusive hasta Luke Skywalker llegó a utilizar, o al menos me refiero a ese tipo de impresión. Vemos que viene acompañado en su pecho por una bonita impresión de una chaqueta y una bufanda que lo acompaña en su cuello. En la parte de atrás la bufanda aún continúa con algunos detalles y vemos algunos detalles muy simples en lo que es su espalda. La expresión principal, o al menos como la tenemos nosotros, es esa pequeña expresión de sonrisa, y veamos pues cuál sería su expresión alternativa. Bueno, y sigue aquí, nos acompaña con ese rostro un poco de nerviosismo, de preocupación, sobre todo al enfrentar a su querido hermano. Vamos a la siguiente minifigura porque parece que los spoilers se me quieren escapar. Y vamos entonces con nuestro astromecánico, el cual recibe como nombre L3GO, o para los mayores entendidos y aquellos iniciados, es básicamente Lego. Sí, ese es el nombre de nuestro simpático y bonito astrodroide, Lego. Y otra pista que te da para reconocerlo es que trae todos los colores del logo clásico de Lego, con esos rojos, amarillos, resaltes en negro y esa cabecita blanca que nos muestra, no sé, o que nos entrega más bien una paleta de colores muy bonita. Definitivamente un asteroide que, si tú como nosotros estás ahora en esta cacería de buscar la mayor cantidad de asteroides posibles, eso sí, sin volvernos locos, pues esta es una adquisición que sí o sí deberías agregar a tu colección. Es una pieza bastante sencilla en lo concerniente a los asteroides, no nos entrega realmente nada nuevo, excepto pues, como mencioné antes, la paleta de colores, lo cual también le da esa modificación de su nombre tan bonito. Tú verás si lo quieres llamar L3GO o, como su nombre lo indica, Lego.
Bueno, ahora te toca a ti decidir qué te ha parecido esta combinación tanto de TIE Fighter como el Queen. También es tu decisión qué te parece ese bonito agregado de minifiguras. Sobre todo para mí resulta ser muy especial lo que es la entrega del bonito astromecánico de Lego. Me parece una forma muy interesante de incluir dentro de tu fantasía pues a esta marca que nos fascina y nos gusta tanto. No es más por nuestra parte, quiero agradecerte por haber llegado hasta estas alturas del video, también por habernos apoyado y regalarnos todo tu cariño a través de las vistas de nuestros videos. Quiero también decirte que gracias por la paciencia que nos has tenido y que por favor te pido que sigas teniendo en la entrega de las reseñas, videos, etcétera, etcétera, ya que como les mencioné en el video anterior, esto se va a tener que espaciar un poquito por la situación en la que me encuentro de trabajo, vacaciones, obligaciones aquí en casa. Entonces pues nada, yo sé que cuento con tu apoyo y con tu ayuda. Muchísimas gracias, quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro amigo Joy por habernos pedido esta reseña en particular. Por ahí les tenemos otras sorpresitas que nos gustaría también compartir con ustedes. Por aquí les dejo también entonces qué otras reseñas podremos estar viendo dentro de muy poco, espero yo, del contenido que viene en nuestra comunidad, ya que sabemos que algunos videos tienen un poquito más de auge, ya que Star Wars parece que sigue siendo una gran fuerza dentro de lo que es la colección de Lego Star Wars, pero no se olviden que aquí también coleccionamos otras cosas y ya ahí atrás les estoy mostrando lo que se viene para el canal. Así que no siendo más por nuestra parte, quiero reiterarte nuestro agradecimiento. Hasta una muy próxima oportunidad. Se despide con cariño. Yo soy tu amigo Aleco. Heido.